Bueno, comenzamos con la... Hay agua. Aprovecho, con la presentación del libro de Alejandro Weiner y Carlos Balzani, El malestar de los varones en tiempo de oscuridad. Yo voy a poner a la mesa. Mi nombre es Enrique Carpintero, soy psicoanalista y director de la revista y de la editorial Topía. Ahí viene. Más fuerte. Sí, ahí viene la voz. Los presentadores son Christian Zurger y Débora Tac. Voy a hacer una breve introducción. Yo en general no suelo coordinar las mesas o presentar los libros de nuestra editorial, de la revista, pero hoy hago una excepción. Como se suele decir, es una excepción que confirma la ley. Y luego por varias cuestiones. La primera es porque Alejandro y Carlos son amigos y compañeros de la revista de la editorial Topía. Con Alejandro trabajamos durante 9 años de investigación que luego se transformó en 2 tomos del libro La huella de la memoria, psicoanálisis y salud mental de los 60 y los 70. Casualmente este año se cumplen 20 años de la primera edición. Pues se hicieron varias ediciones. Y tercero, el texto que vamos a presentar tiene muchas ideas que fueron discutidas en el Consejo de Redacción de la revista Topía y también plantean algunas conceptualizaciones que vengo trabajando desde hace tiempo. Yo voy a destacar brevemente 2 momentos: la introducción y el epílogo. En la introducción, los autores se encargan de comenzar cada apartado con una frase que dice: un inicio es una toma de posesión. O sea, cada apartado comienza con esta frase. Y esto es tan así que se inicia con una frase de Mimi Langer que dice lo siguiente: no podría haber igualdad sin socialismo, porque el capitalismo patriarcal, y no existe otro, es una escuela de desigualdades. Obviamente, para aquellos que no conocen a Mimi Langer, fue una psicoanalista que nació en Viena en 1910. Allí ejercía el psicoanálisis, era militante del Partido Comunista, después participó en la guerra, toda la historia de Mimi Langer, en la guerra civil española. Se refugió en Uruguay, donde trabajó de modista, de acá vino a la Argentina y aquí fundó con otros psicoanalistas la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y es considerada la primer psicoanalista feminista de acá de la Argentina. Se exilió la dictadura militar y murió en 1987. Relato la historia de Mimi Langer, ya que esta cita con que se inicia el texto es evidente una toma de posesión. Pero también los autores no dudan decir, toman posición sobre otros temas. Por ejemplo, somos varones con diferentes orientaciones sexuales, somos judíos con tradiciones muy diferentes, somos de izquierda y defendemos las luchas feministas. Subrayo esto porque un comienzo es la forma en que el autor, en este caso los autores, estructura el significado de todo el texto. Luego nos anuncian 2 cuestiones en relación al texto. Primero, cómo se construye la masculinidad en los varones a lo largo de la historia, y segundo, una propuesta de cómo transformar el malestar que los varones producimos en potencia. Evidentemente este malestar es un malestar producido en estos tiempos de oscuridad. Tiempos de oscuridad que se caracterizan en el mundo por el auge de diferentes formas de fascismo. Esto es a partir de muchas cuestiones. Yo podría sintetizar en 2. Por un lado, a partir de las enormes desigualdades sociales y culturales que hay en el mundo, y segundo, el fracaso de los gobiernos socialdemócratas en Europa y progresistas en América Latina. Acá, en Argentina, lo que nos encontramos es con este neofascismo que está representado por el gobierno de Milei. Y cuando hablo de neofascismo estoy hablando de
que el neofascismo es la expresión más alta de lo que se denomina el neoliberalismo. El neoliberalismo hoy, que no es solamente una postura económica, sino es una forma de vida, como decía originalmente Margaret Thatcher, en la cual el neoliberalismo implica el saberse que pueda, este individualismo, es decir, darwiniano. Y que obviamente su objetivo es beneficiar a los más ricos, limitar la libertad de expresión, la libertad de manifestarse y conjugar elementos misóginos y homofóbicos con este individualismo darwiniano. Para finalizar, voy a leerle una frase de una feminista, Bell Hooks, que está en el epígrafo del epílogo, que dice: la crisis que enfrentan los hombres no es una crisis de masculinidad, es la crisis de la masculinidad patriarcal. Mientras no aclaremos esta distinción, los varones seguirán temiendo que cualquier crítica del patriarcado representa una amenaza. Este libro aclara con fundamentos esta distinción. Nada más, y ahora sí los dejo con los presentadores. Bueno, primero nos va a hablar Cristian Junior, que tengo acá, que es doctor en filosofía y docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Lanús. Cristian. Bueno, vamos con esto. Vamos a usar todo. Buenas tardes y antes que nada muchas gracias a Enrique, a Carlos, a Alejandro por la invitación a leer el libro y a comentarlo ahora con ustedes. Lo primero en lo que me quisiera centrar de una lectura que es muy amplia y que podría comentarse durante muchísimo tiempo, es algo que está ya en el punto de partida, que es el título, ¿no? Esa referencia a Freud en este malestar. Y creo que más que una referencia a Freud, hay una referencia a una cierta visión de Freud, que es esto que podría llamarse la izquierda freudiana, ¿no? Eso es algo indudable, ¿no? Y fundamentalmente me parece que esa izquierda freudiana no tanto como una tradición solamente, sino como un modo de leer, está puesto o tiene quizá un anclaje muy notable en el texto del malestar en la cultura, ¿no? Porque es un texto que puede leerse de dos maneras contradictorias y textualmente válidas. Se puede leer el malestar en la cultura como un texto que nos habla de una contradicción entre el nicho humano y el espacio cultural que habita. Un malestar que está dado por la necesidad de organizar las funciones de un cuerpo en una estructura cultural y que esa estructura es necesariamente dolorosa, ¿no? Eso sería la típica posición del pesimismo freudiano, que tiene justificaciones textuales, no es un absurdo textual. Pero existe también la perspectiva de la izquierda freudiana. Y en la izquierda freudiana se lee eso mismo con un acento distinto. Ese malestar es un malestar histórico, material y transformado. Por lo tanto, no se trata de un malestar abstracto de la condición humana, sino un malestar concreto, históricamente formado, y ante el cual, por lo tanto, hay que dar una determinada pelea. Y por lo tanto es un malestar desde el punto de partida ya politizable, no una especie de destino. Y creo que este libro está poniendo el acento, ya desde el título, en esa línea. Se trata de un malestar, no de los varones simplemente como aquello que los varones sufrimos, sino fundamentalmente aquello que los varones causamos y que por causarlo sufrimos. Y ese malestar es un malestar entonces politizable. Esto es lo primero que nos viene a decir el libro. Es decir, un malestar ante el cual hay que tomar partido, ¿no? Esto que decía Enrique recién de un punto de partida que es una toma de partido. Ahora, esa toma de partido, que es, en cierto modo, esta izquierda freudiana, supone también una cierta materialidad, ¿no? Que es quizá la vertiente que nos lleva a este otro nombre, que era el freudomarxismo, que es un nombre quizá un poco equívoco, pero que hace hincapié en que no se trata simplemente de un psiquismo, sino que hay condiciones materiales. Y ahí me parece que aparece un uso y una prolongación de la teoría de Enrique, de los tres aparatos, ¿no? Psíquico, corporal o orgánico y cultural, que permiten hacer este pasaje, permiten entender ese malestar en términos políticos y materiales. Es decir, el malestar
de la forma de subjetivación masculina no es simplemente psíquico, no es simplemente orgánico, no es simplemente cultural, sino que es una organización de esos tres registros. Y por lo tanto hay que encontrar cierta materialidad para desandar esa forma de subjetivación. Esa forma de subjetivación que se llaman masculinidades y que son justamente la parte central del problema. Podríamos decir que la cuestión de la mujer histórica, ¿no?, tal como se la podría haber planteado durante muchos años, muchos siglos, es fundamentalmente una cuestión masculina. ¿En qué sentido? En el sentido, voy a tomar una especie de chiste que hacía Rime Schmidt y retomaba Leon Rosichner, que era que la cuestión judía, en realidad, es una cuestión cristiana. Porque para los judíos no debería haber una cuestión judía. Se vuelve una cuestión judía por la persecución cristiana. Bueno, la idea de que haya una cuestión de la mujer, la idea de que de golpe pueda parecer que más de la mitad de la población es una minoría, o que puede ser pensado eso en términos de minoría, es evidentemente que hay una determinación que genera esta inversión, ¿no? Entonces, una cuestión de la mujer. Bueno, creo que en este sentido, poner el acento en la masculinidad como forma de comprender la opresión, la dominación, la expoliación, etcétera, vinculada a los cuerpos femeninos, feminizados, etcétera, ¿no? Una serie de matices que va desplegando el libro, es un punto fundamental en términos políticos, ¿no? Dar cuenta de esa masculinidad. Ahora, esto sería una primera parte de ese libro, y digo vinculada al título. La otra es esto otro que se agrega, en tiempos de oscuridad, ¿no? ¿Qué significarían esos tiempos de oscuridad? Creo que evidentemente se está hablando del presente, ¿no? No nos resulta muy difícil vincular nuestro presente a la idea de oscuridad, ¿no? De tiempos oscurantistas. Uno podría decir que esa oscuridad está vinculada a una serie de cambios en la organización del capitalismo, ¿no? Uno podría decir cambios del ciclo del capital que reorganizan los modos de vida. Y en esos cambios de ciclo uno podría decir el fin del neoliberalismo, el fin que supone algo mucho peor que el neoliberalismo, que es esto que, para lo cual todavía no tenemos un nombre demasiado claro, supuso desde la perspectiva de las luchas dar una cierta lucha parcial respecto a ese malestar que producen las formas subjetivas de masculinidad, ¿no? Las formas en que los cuerpos organizan sus afectos, cultura mediante, en las formas de la masculinidad dominante. Bueno, esas luchas han tenido una forma muy particular, que podríamos decir que en cierto modo tiene un carácter idealista, y es la famosa deconstrucción. Y creo que eso es uno de los grandes temas que aborda este libro, y quizá donde más fuertemente politice el problema de la deconstrucción. ¿Por qué sería un problema la deconstrucción? Porque toma el campo de la lucha política en términos completamente idealistas. Se trata de deconstruir como se deconstruye un texto, es decir, desandando una serie de marcas y determinaciones que han ido produciéndose para generar esta forma subjetiva. Ahora bien, la idea de que algo puede ser desarmado, deconstruido, simplemente por una revisión ideal me refiero a términos de discurso, ¿no? Ir revisando en términos de discurso qué es lo que nos determina. La idea de que simplemente la revisión discursiva de nuestras determinaciones afectivas mágicamente desanuda estas formas que somos, estas formas históricas que somos, estas respuestas culturales, supone por lo menos una falta de sustento natural. Y acá creo que es el punto en el cual hay un uso muy interesante de la teoría de Enrique, que es esta cuestión de el espacio de soporte. Para decirlo, y seguramente malinterpretando la teoría, pero creo que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Las malas lecturas a veces permiten pensar y dialogar. La idea de que hay un espacio de soporte, en cierto modo, da un cierto origen del sujeto, ¿no? Ese sujeto que es recibido por otros humanos primordiales, primeros, primitivos, ¿no? Primitivos digo en el sentido que son los primeros que acogen ese cuerpo que nace, y le dan un sostén a esas pulsiones que no tienen todavía modo de anudarse. Me refiero a una pulsión de muerte originaria. Ese espacio de soporte, que puede ser la madre quien cumpla esa función, no es algo que ocurre en un primer momento y después desaparece. Si pensamos que hay
formas de organizar un cuerpo colectivo, tendríamos que pensar que esas formas de organizar un cuerpo colectivo, sea para la acción que sea, supone una cierta materialidad de soporte de las pulsiones. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es desarmar las formas subjetivas opresivas de esto que llamamos masculinidades, no podemos hacerlo por el camino interior de desarmar en nosotros el lenguaje, sino más bien por un camino exterior de encontrar nuevas formas de soportes. Entonces fíjense que si la tarea que nos hemos encomendado es la de interiorizarnos en cuáles son los puntos en los cuales nosotros generamos pequeñas opresiones, micromachismos, etc., sin dar cuenta en ese camino de estructuras de soporte diferenciales, en las cuales en términos relacionales se abran otras lógicas que deberían ser entonces materiales, estaríamos completamente pisando en el vacío, es decir, elaborando una tarea puramente ideal, una especie de abstracción sin la materialidad que esto necesita, es decir, ejerciendo interiormente un cambio, una especie de conversión, digo en los términos más cristianos de la palabra, sin haber hecho el tránsito material de elaborar esta diferencia. Y creo que en ese punto es que este libro da una tarea, quiero decir, da una tarea en el sentido que propone una tarea. Evidentemente ningún libro puede hacer el tránsito para modificar nada de esto, pero sí puede generar un obstáculo. Y el obstáculo es que pecamos de idealistas. Durante todo este tiempo pecamos de idealistas en los términos de creer que es posible una mera conversión. Creer que es posible reordenar los afectos simplemente por el hecho de interiorizarlos. Siendo que al mismo tiempo las prácticas son completamente similares a las prácticas previas. Pensar entonces que las formas subjetivas son una especie de sensación de interioridad, de alma, y que lo otro vendrá después. Es decir, primero nos cambiamos internamente y después cambiarán nuestras prácticas. Me parece que esta idea de los espacios de soportes, y además de los espacios de soportes imaginarios, me refiero a las formas de encontrar hitos en los cuales atar nuestra imaginación mediante la identificación, es decir, recobrar una tradición, tratar de vincular las desigualdades a otras desigualdades más amplias también, diferentes. Por ejemplo, reponer el lugar de Marx en esa tarea de pensar la opresión del varón sobre la mujer. Recobrar a Luana Berkins, recobrar ir trayendo nombres como va haciendo el libro hacia el final, me parece que nos acerca a esta idea de elaborar espacios de soporte. En ese caso ideales, me refiero a retomar en términos de imagen una tradición, pero también hay materiales. Transformar prácticas. No hay sujeto que se transforme por su sentido de sí, ¿no? Por el modo en que percibe sus afectos. Finalmente no somos otra cosa que un conjunto de interrelaciones. Y si esas interrelaciones no se tocan, y si no se toca el espacio que nos conjuga, es decir, ese espacio de soporte, que no es solo primitivo, sino que también está en acto, no hay forma política de esto. Entonces, en ese sentido, me parece que este libro produce una intervención política al decir, estas transformaciones operan en un espacio material subjetivo, de articulación de algo nuevo, o no operan en absoluto. Y si no operan en absoluto, estamos presos de la lógica de estos tiempos oscuros, ¿no? Tiempos en los cuales se ve muy claramente cómo la pérdida de esa pirámide que organizaba la humanidad, ¿no? La humanidad europea, uno puede pensar que el humanismo europeo organiza una imagen de qué es lo humano. Y lo humano es un varón blanco, ¿no? Y esto lo encontramos ya en el Renacimiento. De ahí en más, hasta nuestros días parecía que lo humano era eso, un varón blanco. Bueno, hay un cambio del ciclo del capital y de golpe parece que Europa deja de contar, el varón blanco empieza a perder ese lugar, de golpe hay un desplazamiento de Estados Unidos a China, esto ya nos resulta indudable. ¿Eso no supone una herida narcisista para estos varones blancos? ¿Eso no se articula con estos tiempos oscuros? Bueno, ¿cómo dar esa pelea si no es elaborando un espacio de soporte más amplio? Bueno, simplemente quería señalar este lugar, o saludar este lugar político que encontré en el libro. Gracias.
Bueno, ahora nos va a hablar Débora Casquet. Débora es doctora en psicología, psicoanalista, profesora regular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, autora del libro Psicoanálisis para Todos, para Todas, de nuestra editorial, y también tiene una amplia trayectoria en el trabajo en masculinidades. Lo dejo para Débora. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación primero a leer el último borrador del libro y ahora a hacer esta presentación. Alejandro y Carlos son dos colegas varones cis de mi generación que conozco hace más de 30 años, con los cuales he compartido y comparto luchas. Uno es un amigo personal y el otro es un compañero profesional. A ambos los quiero, respeto y leo. Al recibir la invitación me sentí muy halagada, pero también me asusté. Me pregunté qué pasaría si no les gustaba lo que tenía para decirles. Porque no está la cosa para estar peleándose con los amigos, la cosa está muy fea. Pero no pasó eso. Pasaron cosas mucho mejores que esas, más interesantes. Aceptaron y alojaron lo que yo tenía para decirles, nos reímos mucho de nosotros mismos y cuando leí la versión impresa tuve la enorme alegría de ver cómo estos diálogos que tuvimos llevaron el libro hacia otro lugar, lo llevaron hacia volar muy alto y más allá, lo cual muestra en la práctica que las cosas que valen la pena se hacen con otras personas. Les cuento que ya desde la dedicatoria, un poco Enrique estuvo hablando de eso, los autores dicen muchas cosas. Primero se lo dedican a sus parejas, con lo cual públicamente uno se manifiesta abiertamente homosexual y el otro abiertamente heterosexual. Y esto es inédito. Esto yo no lo he leído hasta ahora y esta declaración de trabajo a cuatro manos muestra algo que también en acto han hecho, que lo que hay que hacer es conocerse y articular luchas. En acto, en la dedicatoria lo dicen. También está dedicado a los más jóvenes, a los y las más jóvenes, y creo porque tienen un compromiso de dejar un mundo mejor que el que recibimos. Y esto en este momento es especialmente apreciable. Y por último, le hacen una dedicatoria a las víctimas de la violencia patriarcal. Y con esto dicen que se hacen cargo como generizados de la importancia de visibilizar que no son cómplices del patriarcado, que no cuenten con ellos para eso. Recibí con mucha simpatía que ellos hayan decidido escribir este libro, porque considero que es muy importante que los varones hablen, estudien y piensen sobre las masculinidades, que sea un objeto de reflexión y pensamiento. Y si a eso se le suma que son dos varones con probada trayectoria de compromiso con el cambio social, más aún. Son varones que hablan, piensan, se piensan y les hablan a los otros. Y les hablan, como les dije, a los otros varones y también a los jóvenes, pero también nos hablan a las mujeres. Y nos escuchan y nos leen, lo cual esto no es tan habitual tampoco. Y nos hablan sin explicarnos el mundo, eso que se llama mansplaining. No hay mansplaining en el libro. Y sin tener el mandato tradicional de deslumbrarnos con sus luces, lo cual también se agradece. Yo soy una académica, soy una psicoanalista feminista y hace tiempo que me venía preocupando, desde que surgió el feminismo de masas, del Ni Una Menos y del Me Too, que la interpelación que hicimos desde el movimiento feminista y también desde el movimiento de las disidencias hacia los varones como colectivo no se estaba tomando en serio. La recepción de esta interpelación fue hecha en su mayoría desde lo individual y desde el miedo a ser escrachados o a ser cancelados, porque muchos tenían algún cadáver en el placar y sabían que si se miraba el pasado la iban a pasar muy mal. Y esto lo hicieron porque pudieron, por posición dominante en el género. Y algunos sí lo tomaron seriamente, pero como dice en el libro, no sabían muy bien qué hacer.
no se entendía a qué apuntaba la deconstrucción, que es uno de los términos que tanto Alejandro como Carlos critican y trabajan. Se quedaron sin saber qué modelos valiosos podían tomar, ni cómo armar genealogía de varones en fuga del pacto patriarcal. De todos modos, y esto me quedé pensando, no creo que el problema sea solo si la deconstrucción sirve o no, o si la corposubjetivación, que es el concepto que ellos utilizan, que toman de Enrique, lo explica mejor como ellos lo proponen. Yo creo que lo central es que es un trabajo que deben tomar como propio los varones. Ahí está el tema. Nadie puede hacer esta tarea por ustedes. Y deben tener las palabras y dispositivos propios que permitan ser entendidos por los varones y que logren conmover y agrupar varones. Ese me parece que es el objetivo, sea la palabra o el concepto que se utilice. No se puede hacer desde afuera, ¿no? Y las palabras que utilicen van a ser las mejores. Por todo esto, creo que el libro llega en un momento social en el cual se aprecia especialmente que hayan decidido escribirlo. No podemos seguir dándonos el lujo de no tener respuesta progresista desde los varones a la crisis de la masculinidad. Perdimos mucho tiempo y lo ganaron quienes sí les hablan a los varones, que los varones están desesperados, perplejos y desafiliados, fundamentalmente los más jóvenes, y quienes les hablan las ultraderechas. Y les proponen la vuelta a un supuesto paraíso perdido en el cual eran importantes y les dicen que las mujeres y las disidencias les sacamos el lugar. Se les oculta que es el capitalismo concentrado el que ya no tiene lugar para ellos en su propuesta de valía como varones trabajadores y proveedores. Como evidencia de que estos varones escucharon este mensaje de las ultraderechas, basta con ver el moto desigual entre género y generación hacia las derechas. En la Argentina, por ejemplo, en el balotaje del 23, los menores de 24 en general, sin desagregación por género, votaron en un 69% a Milei. Los mayores de 45 años solo en un 44%. Si lo hacemos por género, los varones en general de todas las edades en un 51% votaron a Milei. Las mujeres solo lo votamos en un 46%. Hay un cruce por general, yo no lo encontré ahora estos datos cruzados, pero si los buscan los van a encontrar. No es un fenómeno local. Esto ha pasado en muchísimos países. Entonces es muy importante pensarlo. Creo que los autores, como varones de izquierda, saben que aunque las nuevas derechas son atractivas para los varones jóvenes, se les va a volver en contra. Porque un modelo global que apunta a la guerra, a la desigualdad y a la concentración de la riqueza, necesita de esos cuerpos descartables de varones jóvenes para que sean los soldaditos que pongan el cuerpo para defender los intereses de los ultra ricos, dado que los muertos siempre los pone la clase trabajadora. Alejandro y Carlos toman el desafío desde el progresismo de ponerle pensamiento a una salida solidaria al malestar de los varones, develando los hilos de la apropiación fascista de este malestar actual de los mismos. Es un libro con muchas capas y entradas. Hay preocupaciones clínicas, hay preocupaciones políticas, económicas, institucionales, familiares. Está dirigido a una pluralidad de lectores y lectoras. Cuando se ubican como psicoanalistas, nos muestran la dificultad que tienen los varones de procesar la pulsión de muerte de manera no nociva para sí y para las demás personas. Si a esto le sumamos, y esto es un aporte de Enrique, que el neoliberalismo ha quitado la posibilidad de contar con un espacio soporte de la pulsión de muerte, y si a eso le sumamos que las mujeres actuales, vía el feminismo, nos corrimos del lugar de amortiguadoras y traductoras de la afectividad masculina, tenemos un cóctel explosivo. Traducido al criollo, la bronca se les vuelve como veneno para los propios varones y también lo inoculan en las demás personas.
Los autores nos cuentan qué hacen los varones en el patriarcado neoliberal con este malestar sobrante. Ejercen violencia hacia las personas desigualadas, es decir, mujeres, niñeces, población disidente, pero también se les va en autodestrucción. Consumos problemáticos, accidentes, suicidios, homicidios, infartos y accidentes cerebrovasculares. Los autores proponen una tercera vía. Hay que ayudar a procesar individual y colectivamente ese malestar de otro modo. Hay que ponerle nombre y hacerse cargo. La metáfora que ilustra ese problema es ecológica. ¿Qué se hace con la basura? En este caso, la basura funcional. La tiro para afuera, me inundo de ella o la reciclo y además trato de generar menos basura. Luego dicen algo muy importante. La crisis de las masculinidades no se deben solo a las luchas y críticas del feminismo y de los colectivos LGTBIQ+. Es también y fundamentalmente por el neoliberalismo que rompe las promesas que el capitalismo sostuvo desde el modelo keynesiano hacia los varones. ¿Qué promesas? Venderán su fuerza de trabajo, desgastarán su cuerpo, pero se jubilarán y tendrán siempre una mujer que los cuide. ¿No? Esto ya está. Bueno, entonces, además, hay un desprestigio de todas las personas que nos oponemos y que decimos otra cosa. Bueno, me dijeron que me adelanto un poquito, voy un poquito más rápido. Los autores son grandes lectores, ¿no? Eso también se agradece, se nota que trabajan en Utopía, leen un montón, leen de todo, tienen citas para todo, eso es poco habitual en mucha gente. Se nota la trayectoria de Carlos en el tema de la articulación entre salud mental, género y diversidad. También la vuelta de Alejandro a estos temas, ¿no? Para tomar algunas inquietudes de su juventud, pero hablarlas desde su etapa actual. No son recién llegados al tema, no son oportunistas, y esto se agradece. Hay madurez en el texto. Sostienen que los cambios no son solo de roles, no se trata de lavar los platos o no solo de lavar los platos, hay muchas otras cosas que hay que hacer, hay muchos hallazgos, bueno, ahora no me voy a detener en eso, y hablan de muchísimos temas, Hablan de cómo los grupos de varones son controladores y centinelas del género masculino apropiado, se meten en el debate de los scratches y se meten y se animan, y también con la consigna hijos sanos del patriarcado. Muestran los límites que la articulación entre lo social y la subjetividad la hagan solamente los filósofos. Hacemos falta los psicoanalistas ahí, pero no cualquier psicoanalista, sino psicoanalistas con perspectiva de lo social. Cuentan para el público Paqui qué fue Stonewall, ¿no? Explican quién fue Carlos Jáuregui, que también me parece muy importante. Yo no sabía que contribuyó en Utopía. Bien. Nos explica qué son los incels, los varones célibes involuntarios, que se volvieron famosos con la serie Adolescencia. Bueno, imposible contar todo en 15 minutos. Voy a tomar un último tema y con esto cierro. Carlos y Alejandro dicen acción recargada neoliberal y que la única manera de enfrentarlo es juntar luchas, pero tenemos un problema: juntarnos. Pequeño problema. Y yo quiero compartir con ustedes que en el 2015 hubo una fuga muy grande de mujeres de las organizaciones mixtas del centro a la izquierda. Y se fueron porque estas organizaciones eran muy patriarcales. Las que tenían doble militancia se fueron solo al feminismo, las que tenían solo militancia ahí también se fueron al feminismo. Entonces, ¿cómo van a volver? Porque hay que llamarlas para volver. Bueno, muchachos, para volver hay que cambiar las organizaciones, hay que hacerlas de otra manera, hay que despatriarcalizarlas. Y esto no pasa solamente en lo político.
también en lo sexoafectivo. Les cuento algo que no es secreto. Muchas mujeres cis y trans, varones gays, personas no binarias, desean y aman a los varones cis, pero no los aguantan por exceso de patriarcado de sangre. Este libro llama a una necesaria articulación de luchas en tiempo de oscuridad neofascista. Tenemos mucha tarea para poder habitar el común de la articulación de las luchas. Es urgente que lo hagamos, porque enfrente está el terror. Yo creo que este libro es un gran paso adelante en la construcción de lo común, con discurso y con cuerpo. Muchas gracias, Alejandro y Carlos, por haber lanzado esta pelota arriba. Bueno, como se acostumbra, ahora para finalizar, vamos a hablar los autores, acá dos, Carlos Balzani y Alejandro Wagner. Bueno, ¿qué tal? Qué momento. Sí. Y me tocó primero. Bueno, en principio agradecer a todos y todas quienes están acá. Muchas emociones y muchos amigos, amigas, compañeros y compañeras del hospital. Quería también agradecer a quienes presentaron el libro, a Enrique, a Cristian, a Débora. Y yo voy a comenzar con algunos agradecimientos y después Alejandro va a agregar otros. Eso es una de las cosas que también nos habilita el trabajo colectivo. Es como, yo pensaba, como una coreografía entre nuestras subjetividades, ¿no? Que se entraman y se van afectando. Dentro de una trama mayor que nos sostiene, como Utopía, ¿no? Que allá atrás están nuestros compañeros de Utopía y bueno, iba al tema de los agradecimientos a nuestros compañeros Florencia Macchioli y Gustavo Gabriel Leiva, que son quienes nos bancan y discuten cotidianamente en acto, en la convivencia, las ideas que atraviesan estas páginas, ¿no? También a Enrique, a César Saki, a Patricia Rossi y a Débora Tajer por la atenta lectura que hicieron los cuatro, la lectura crítica de los últimos, digamos, originales y las sugerencias que nos realizaron. Fueron muy valiosas para nosotros seguir discutiendo, debatiendo y poniendo en práctica todas estas cuestiones. También, a los colegas del hospital por el trabajo colectivo que siempre nos sostiene en la práctica diaria. A Rita Wasserteil, que formó parte de mi primer equipo, digamos, cuando yo entré al hospital en adolescencia. A Soledad Díaz Aubidet, Mica Miatelo, María Laura López Rolandi, que anda por ahí. También al equipo del consultorio de diversidad, que también es un apoyo, digamos, todo lo que podemos hacer y es colectivo, es lo que nos permite ir haciendo y cambiando cosas en la realidad. Y a quienes integran la revista Utopía, que recién los nombré: Alfredo Caeiro, Alicia Lipovetsky, Susana de la Sobera, Susana Toporowski también, Andrés, y acá, y Mariana. Y yo quería aprovechar este último agradecimiento para contarles que con Alejandro venimos hace bastante trabajando el tema de varones
y salud mental. Y el libro nace un poco de eso que vemos todo el tiempo. Por un lado, varones que canalizan su malestar en violencia hacia mujeres y disidencias, y por el otro, muchos que no saben qué se espera de ellos, ¿no? Lo que comentaba recién Débora, entre mandatos que no les cierran, emociones que no saben cómo poner en palabras o cómo gestionar en distintas situaciones. Nuestra idea fue escribir algo que no se quede solo en el diagnóstico y en la crítica, que de eso hemos leído un montón, sino que sirva también para hacer, para abrir caminos, para pensar cómo corrernos de esa masculinidad que fuimos mamando nosotros también, la del control, del poder, el de someter a otros, otras, otres. En uno de los capítulos trabajamos bastante con la música y citamos algunas canciones y series en el libro. Hay una en particular que nos acompañó mucho, que es Escuchar entre el ruido, de Morris, una canción que publicó en 1970, pero que la compuso entre el 68 y el 69. Esa canción es una especie, digamos, de manifiesto de un varón que no encaja en su contexto, digamos, que él intenta expresar algo en medio del ruido de los mandatos sociales, y en ese caso a través de la música y del rock. Eso que a mí me recordó, mientras escribíamos el libro, me volvía a la mente un recuerdo de uno de los primeros adolescentes que atendí en el hospital, que venía supuestamente por un ataque de pánico. Pero cuando empezamos a hablar y empezaron a avanzar los encuentros, las sesiones, lo que aparecía era otra cosa. Era una presión muy fuerte de su entorno, de su familia, para que sea un varón de verdad. Que se la banque, que pelee, que tenga huevos, ¿no? Eso le decía. Y él no quería eso. Él no quería eso. No se sentía cómodo con esa imagen de varón. Un varón violento, que pudiera, digamos, enfrentarse, pelear, caerse a trompadas. Y ahí apareció algo clave, que era ese malestar, esa incomodidad. Él se pudo empezar a dar cuenta que podía transformarse en otra cosa. Una forma de decir, de plantarse y decir, yo no quiero eso para mí. Este libro habla mucho de esos momentos que también fuimos encontrando en la clínica y en nuestras propias vidas. Por eso mencionaba lo de la vida cotidiana, ¿no? El de empezar a darse cuenta cuando uno está ejerciendo esa violencia, ese micromachismo. Y no importa, digo, uno puede ser gay y es machista igual, ¿no? Así que bueno, gracias de vuelta por estar, por acompañarnos en esta apuesta, que insisto, es colectiva desde el comienzo. Y ojalá que el libro les abra preguntas, dispare conversaciones y sobre todo que sirva para mover algo, porque de eso se trata también, de hacer algo con eso que nos pasa y que ese movimiento sea compartido, que lo hagamos con otros justamente, ¿no? Bueno, gracias. Mueve la mesa. Me anoté, tengo la partitura porque se imaginan que con la emoción, si no tengo alguna guía, como dijo Débora, podemos volar más allá rápidamente. Voy a resaltar dos cuestiones que quería decir en este final. Para la primera voy a hacer un pequeño prólogo que van a parecer agradecimientos y van a ver que tienen otro sentido.
Voy a empezar por el principio, obviamente, por mi viejo, ese gaucho judío que tomó a la par las cuestiones de trabajar afuera y adentro de la casa, compartiendo crianza y muchas tareas domésticas, sin el cual seguramente no hubiera escrito esto. A mis dos hijos que están aquí, Gastón y León, con quienes, mucho antes de que se dieran cuenta, en mi rol de padre fui pensando y repensando mucho de lo que termina escrito en este libro. También en el diálogo con amigos de ellos, durante todo este último tiempo, iba poniendo y calibrando algunas cosas que escribimos. A Cristian por la presentación, a Débora no solo por la lectura del manuscrito y la presentación, sino porque Débora, cuando éramos residentes de aquella primera versión de la RISAM que ahora quiero encerrar, me invita a, si me interesaba, formar parte de la Cátedra de Estudios de la Mujer, 1990. Estuve 5 años, después, como dijo Débora, tomé otros caminos, pero siempre pensaba cómo me gustaría escribir un libro sobre varones. Bueno, pasaron 35 años y aquí estamos. Gracias, Débora. Enrique, nuestro maestro. Me van a faltar palabras, voy a ser muy breve. Carlos y yo, lo dijo muy bien Cristian, continuamos sus ideas, su obra y nuestra topía. Y dije topía, y acá voy a decir lo primero que quería subrayar. Las producciones tienen firma individual, pero siempre son fruto de un entramado colectivo. No estoy diciendo nada nuevo para esta hora de la mesa, con lo que han dicho. Yo creo que nosotros somos nuestros otros. Muchos quieren hacernos olvidar de esto. Y nuestros otros nos permiten ser aquellos que cada uno de nosotros llama uno mismo. Y aquí dije topía, porque este libro sería impensable sin esa usina que es Topía, una usina de producción de pensamiento crítico desde hace 35 años, eso que fundó Enrique, y que hace 30 comenzamos junto con César Azaki y nosotros tres como editores, justo en el 95. En Topía pasó mucha gente, hay quienes se fueron y ya no están con nosotros, como Víctor Macri y Héctor Freire. Muchos están y estamos, así como está aquí Susana y Alfredo ahí en el fondo, Susana Tocorossi, Alfredo Caeiro. Susana muchas veces está aquí en la mesa y nosotros estamos donde está ella, cuando ella presenta sus libros. Alicia Lipovetsky, la encargada de área corporal, y muchos más. Mariana Bataglia, que estaba por aquí filmando. Mariana, se llevó Juanita, Mariana, que diseña esas maravillosas tapas de la revista y de nuestros libros y con la que trabajamos tanto. Andrés Carpintero, que está aquí a mi izquierda, alguien que le agradezco mucho porque en octubre, noviembre me dijo: Bailar, dejate de joder y de hacer otras cosas y terminen el libro para que esté en la feria. Y lo terminamos, Andrés. Digo todo esto con nombre y apellido porque tiene que ver con la materialidad de la que hablaba Cristian. Porque nosotros podemos ser a partir de nuestros otros concretos, no colectivos como palabra idealista, sino concretos. En estos días está el Eternauta, donde mucho de eso es el colectivo que permite salvarnos. El colectivo no solo permite salvarnos en una situación de una nevada mortal, el colectivo nos constituye, el colectivo son los otros concretos que nos rodean a lo largo de nuestra vida. Pero nos intentaron convencer que nosotros somos individuales y nos debemos todos, y que lo social y todo lo institucional y los otros en realidad son limitación, no me sale la palabra. Y es todo lo contrario. Finalmente este libro lo escribimos a 4 manos con Carlos, tiene mucho que ver con esto. Yo jamás hubiera podido llegar a esto si no hubiéramos escrito con Carlos. No hubiera llegado a este libro, solo me hubiera sido imposible.
Y lo colectivo y nuestros otros nos permiten llegar, por eso mismo, mucho más lejos de lo que podíamos soñar. Así como en Las Huellas, Enrique me propuso trabajar la historia, que para mí era algo que ni siquiera podía soñar cuando era residente. Y la segunda cuestión, qué bueno que tengo 5 minutos aún antes de las 8. Fantástico. Voy a emplear menos de estos 5 minutos. Una segunda cuestión que atraviesa el libro y que para mí es indispensable porque es una propuesta en estos momentos de oscuridad, es la cuestión de la herencia. En el libro insistimos que como varones es fundamental poder hacer este necesario trabajo de herencia, porque Cristian mencionó a Marx, que citamos un texto acerca del suicidio en las mujeres, 1846. Estamos hablando de un varón en 1846 que pensaba cuál era la opresión de las mujeres en la casa, 1846. No solo él, sino que hubo unos cuantos, si pocos, que han luchado contra el patriarcado y otras opresiones. Y los que luchamos contra las opresiones no tenemos que inventar todo de nuevo. Los varones no tenemos que inventar todo de nuevo, porque finalmente si tenemos que inventar todo de nuevo, finalmente todo lo que tenemos es malo. La herencia no es buscar bajo la alfombra. Apropiarse de la herencia es encontrar aquello que probablemente esté a la vista de todos, como la carta robada del cuento de Poe. Y voy a dar un ejemplo. Con Carlos, mientras armábamos el libro, quienes me conocen sabrán, yo insistía todo el tiempo con John Lennon, Woman is the Leader of the World, otros temas de Lennon, Lennon feminista, insistía una y otra vez, y Carlos me dice, che, pero vos no escuchaste nunca Morris, escúchame entre el ruido. Yo lo miré, me quedé duro y dije, escuché 1000 veces, por lo menos desde mis 9 años, el cassette de 30 minutos de vida. Me sé de memoria la letra, los acordes del oso, de nada sirve, de ayer no vas. Escuchaba todo el disco, terminaba el disco, volvía a empezar y lo volvía a escuchar. Y sin embargo eso me había quedado en el aire. Era un tema que no le había dado mucha bolilla, pero había quedado. La herencia es algo así. Algo que alguien, un otro concreto, nos dice y uno dice, ah, ¿cómo nunca me ocupé de eso? La herencia está allí, para cada uno de nosotros, para todos nosotros, para que nos apropiemos de ella y tenemos una herencia rica. En el libro mencionamos algunos, pero me imagino que en la lectura de cada uno van a ir a buscar, así como yo encontré Morris, van a poder encontrar cualquier otra herencia. Y esto lo digo, y hago una pequeñísima nota al pie que podría hacer como varones y como varones de izquierda. Y hablando de izquierda, yo creo que una forma central de salir de la melancolía, que es el autorreproche de todo lo que hicimos mal, es hacer este trabajo de herencia. Porque la herencia es, ¿con qué nos quedamos y qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a decir? Esto yo no me lo llevo. Y hay muchas cosas que no me llevaría, pero sí también hay un montón de cosas que yo me llevaría. Porque creo que es la única forma, a nivel personal, a nivel colectivo, de poder transitar nuestros duelos. Una herencia valiosa nos permite tener referentes en linajes, en relaciones y en colectivos. Una herencia de la cual nosotros con el libro nos apropiamos como varones. Y aquí con ustedes, en este espacio colectivo donde veo la gente afuera, donde tengo, creo que las 2 personas que en este momento me conocen desde más chico, que son mi primo y mi hermano, que están ahí atrás, que me conocen desde que gateaba más o menos, están ahí. Digo, en este espacio colectivo que nos impulsa a tocar nuestros horizontes, a soñar estos sueños que no nos atrevemos y no podemos pensar que podemos soñar. Les agradezco, les agradecemos estar hoy aquí, en este camino del libro, donde intentamos y creo que transformamos nuestro propio malestar en potencias. Potencias que esperamos se multipliquen. Muchas gracias.